Bueno, hoy estamos en el segundo día del devocional en casa del libro de Nahum, el profeta Nahum. Y nos acompaña, como ya supieron, en toda esta semana, Panky. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, va todo? hermanito. Muy contento, muy contento. Aquí siempre hablamos antes de grabar sobre lo que viene y lo que hemos reflexionado. Y veníamos hablando hace un momento de no hay un reino que le quede grande al Señor. Entonces vamos. No hay un reino que le quede grande y, digamos, una cosa que uno debe pensar es cuál es o dónde es mi refugio cuando viene el juicio de Dios. Y ese es el nombre como del devocional de hoy, refugio en medio del juicio. Y como decíamos antes, ayer, ese es el mejor lugar, digamos, es el lugar más seguro para estar. Entonces, bueno, vamos a leer, primero vamos a leer dos versículos. Hoy vamos a estar en el capítulo 1. En el capítulo 1, Sí. y vamos a mirar como esto acerca del juicio y de nuestro refugio en Dios en medio de una situación difícil. Entonces voy a leer para todos. Nahum 1, versos 2 y 3. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de ira. El Señor toma venganza contra sus adversarios. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y el versículo 7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, para comenzar, digamos, este clásico devocional casa, vamos a comenzar pensando en la confesión. Y la verdad, digamos, cuando pensamos en la justicia de Dios y en que nosotros anhelamos también justicia, todos los hombres anhelamos en algún sentido que se haga justicia, nos indignamos cuando vemos situaciones difíciles en la calle, en la televisión, con personas conocidas. Nosotros sí queremos a un Dios justo. Eso es verdad, ¿verdad? Eso es una cosa cierta. Pero también debemos reconocer, y por eso la confesión, que queremos que ese Dios sea justo, pero solo con otros, digamos. Con la justicia de lo que me afectó a mí. Sí, no queremos y no nos imaginamos que Dios sea, que Dios nos dé todo su juicio a nosotros, digamos. Entonces, y Nahum comienza aquí describiendo a Dios de una manera que puede incomodarnos. Esos dos versículos. Es celoso, Dios es vengador y está lleno de ira contra el pecado. Pero el texto mismo en el versículo 3 aclara algo importante. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Entonces aquí hay que decir que la ira de Dios no es caprichosa ni descontrolada, no es como que Dios pasa algo y, o sea, si fuera así, digamos, ninguno de los que estamos en esta sala existiéramos. Dios digamos. no es reactivo. Sí. Como que pasó algo y está alterado y entonces... Sí, como que su ira no depende de las emociones o del estado de ánimo o de, no sé. Sí, si fuera así, sería una cosa que nosotros no podríamos soportar, digamos. Es decir, no, ni siquiera existiéramos. Sí. Más bien decimos que es la respuesta santa de un Dios perfecto contra la maldad, digamos. Esa respuesta de justicia de Dios. Y Nínive había llenado la tierra de, como, bueno, si vieron el episodio pasado, aquí estamos en el contexto, para ponernos otra vez acá, en el contexto de Dios está haciendo un juicio contra Nínive, esta ciudad que había llenado la tierra de violencia, de crueldad, saqueo, mentira y orgullo. Y Dios está actuando en justicia contra eso. Y en 1:3 Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Es decir, si Nínive es culpable, Dios no lo va a ver inocente. No lo va a pasar de largo. Sí, es culpable y así va a ser. Pero en este pasaje que estamos observando a Nínive, y uno puede pensar un poco como, bueno, eso no me corresponde a mí. Es decir, esas características que se dicen de Nínive, yo no las tengo, así que tranquilo, relajado, no hay problema. Pero
cuando se describe el pecado de Nínive, también se revela un poquito nuestro pecado. Porque para nosotros, como decíamos ahorita, es fácil indignarnos cuando vemos corrupción, venganza, injusticia, el pecado visible de otras personas contra nosotros, nuestro orgullo, nuestra dureza, falta de amor, muchas cosas, ¿verdad? Queremos justicia para quienes nos hirieron, pero al mismo tiempo queremos misericordia inmediata para nosotros, cuando nosotros somos los que fallamos. Y siempre como que categorizamos los pecados, casi siempre vemos más grave el del otro que el nuestro. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en la injusticia de los ventajosos. Entonces uno dice, sin decir que lo que hace un político no es algo muy grave porque afecta a muchas personas y tiene poder, y digamos que hay agravantes de las cosas, pero supongamos, este político que toma dinero que no es suyo, que es del pueblo, para sus beneficios y deja a un pueblo sin agua. Y por el otro lado estás tú en un asadito familiar y solo estás pensando en reservar la carne tuya, la de tus 2 hijos, y no importa dejar al amigo o al familiar o al otro niño sin carnita. O recoger una cuota inflada para que quede dinerito, digamos, Sí. y hacerse el loco después. Obvio, si sopesamos, sí, hay una consecuencia peor en esto que hablamos del político, obvio, es una cosa que va a afectar a mucha gente, pero en esencia es el mismo corazón que está diciendo, no me importa dejar a otros sin beneficios, con tal de yo tener todo lo que deseo. Es el mismo principio. Y aquí lo que están diciendo es, el Señor está airado con ese pecado, expresado por ese pueblo de esa manera, pero nosotros hay juicio también para nuestro pecado. Sí, y aquí Nahum nos está recordando algo importante, que es que todos necesitamos refugio delante de este Dios Santo, que es lo que se menciona en el versículo 1.7, digamos, que realmente es como un oasis del libro de Nahum, digamos, tener como esa verdad ahí. Ahora, para pensar un poquito y aterrizarlo, algunos ejemplos cotidianos de cómo eso puede lucir en nuestra vida, digamos. Por ejemplo, el hombre que habla del pecado del mundo, de lo que otros hacen, pero que trata con dureza a su familia. O la mujer que sirve en la iglesia abnegada, servicial, feliz, pero guarda un resentimiento profundo en su corazón contra una persona. O el joven que consume constantemente contenido que endurece su mente y luego se pregunta por qué está espiritualmente frío, digamos. O la persona que critica la mentira de los políticos mientras vive pequeñas mentiras normales, pecados, en su día a día, digamos. Entonces, sí, es fácil cuando leemos estos libros desentendernos de lo que se está diciendo, como, uy, bueno, terrible esas naciones, que Dios las castigue. Pero siempre debemos hacer la lectura y pensar hacia nosotros mismos, poner un espejo ahí, digamos. Entonces, cuando pienso en el juicio de Dios, y aquí se está hablando del juicio de Dios, ¿solamente pienso en el pecado de otros o también reconozco mi propia necesidad de gracia, digamos? Entonces, que el libro de Nahum nos recuerde también eso, como nuestra necesidad de gracia ante nuestro propio pecado antes de pensar en el pecado de otras personas. ¿Y ahí qué pensarías en adoración? En adoración, digamos, por unas cosas que se mencionan ahí en el libro de Nahum, uno puede decir que Dios es justo, poderoso y bueno. Es decir, son esas 3 cosas. Es ahí justo, lo dice. Ajá. Sí. Es justo porque bueno, porque Él obra en justicia, porque Él no puede dejar que las cosas pasen así nomás, porque Él es santo. Y es poderoso también porque, es decir, no hay nada, ni nadie, ni ninguna nación, por muy poderosa que sea, que no esté sometida bajo el poderío y la soberanía de Dios. Sí. Y Nahum 1, todo el capítulo, especialmente este capítulo, como antes de comenzar a decir cosas contra Nínive, muestra a un Dios que es majestuoso. Mira, por ejemplo, en el 1.3 dice, en el torbellino y en la tempestad está su camino,
y las nubes son el polvo bajo sus pies. Qué bonito eso. Estas figuras como de que vemos una nube tan grande y para Dios es el polvillo que se levanta cuando camina, sí. Sí, por lo menos mira esto que dice en el versículo 4. Reprende al mar y lo seca. O sea, solamente con pensar en esa imagen, como que Dios dice algo y el mar desaparece. El mar que es como una cosa que en general al hombre le ha dado mucho miedo por lo vasto y lo grande que es. Pues aún está diciendo, pues Dios con una palabra lo puede secar. Y en el versículo 5 dice, los montes tiemblan delante de él. Wow. Entonces toda la creación responde a su autoridad. Y nada, digamos, ni imperios, ni reyes, ni guerras, ni fuerzas humanas pueden resistir su poder. Y esto es un buen motivo de adoración a Dios. Sí. Y en el versículo 7, en medio de estas declaraciones poderosas de Dios, otra vez el versículo 7, que es como un oasis ahí, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de angustia. Entonces, el mismo Dios que juzga el mal, protege a su pueblo, escucha el clamor de los débiles y conoce personalmente a quienes confían en Él. Entonces, bueno, ese es un motivo de adoración también. Bueno, entonces, de estas dos primeras letras quisieras orar. ¿Listo? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la forma en que tú nos confrontas también. Gracias por esta confrontación que hay acerca de la injusticia y de los malos y de la esperanza que tenemos en que tú vas a hacer justicia en algún momento, que tú eres un Dios soberano, Rey, que no hay nada ni nadie que se escape, Señor, de tu soberanía, de tu poder. Y cuando leemos estos versos pensamos también que como que esto no tiene nada que ver con nosotros. Ayúdanos a no tener un corazón así, Señor. Ayúdanos a no pensar en que no tenemos pecado o que nuestros pecados son menores y que necesitamos tu ira y tu justicia para juzgar a otros, pero que anhelamos más misericordia para nosotros. Así que perdónanos esta actitud, Señor, de anhelar justicia más en el sentido humano que misericordia y gracia para otras personas. Ayúdanos, por otro lado, a ser consciente de nuestros pecados y de enfrente de quién estamos, Señor. Ayúdanos a recordar que necesitamos tu gracia y refugiarnos en ti. Señor, en ese mismo sentido, Señor, te adoramos porque tú eres un Dios bueno, porque tú actúas según tu bondad, no actúas por caprichos, no actúas por las emociones, por impulsos, sino que actúas siendo un Dios santo y justo. Y te adoramos por eso. Adoramos tu justicia, adoramos tu bondad, adoramos tu santidad. Ayúdanos, Señor, a contemplar estas verdades, a ser conscientes de ellas, a abrazarlas, a recordarlas, a vernos ahí delante de ti, Señor, pararnos delante de ti, como se dice aquí en el versículo 6, ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Delante de este Dios grande, majestuoso, poderoso, delante de Él estamos. Y permítenos, Señor, reconocer quién eres. Permítenos, Señor, que no haya orgullo precisamente en lo que había en esta ciudad, sino que haya más bien humillación, rendimiento delante de ti. Te damos gracias y te adoramos. Amén. Amén. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional en casa.
Continuamos en este devocional en casa, en el capítulo 1 de Nahum. Estamos en los versículos 2, 3 y 7. Y estábamos aquí reflexionando acerca de nuestra hambre de justicia, que a veces es injusta. Que lo queremos todo para toda la justicia y el juicio de Dios para otros, pero para nosotros no. Sí, esa es una característica en general de la gente, que uno sí quiere que haya leyes y quiere que la ley se cumpla a cabalidad, pero sobre todo si se cumplen otros, digamos. La típica del tránsito, entonces. Pasa el señor y hace una imprudencia, usted dice, usted es mucho imprudente. Y le hace usted y lo para un tránsito y usted dice, venga gente, no, es que voy un poquito tarde, perdóneme esta. Sí, y hay estudios en general que, pues, digamos, sobre este comportamiento sociológico, Sí. que uno sabe, cuando yo lo leí, lo vi alguna vez, uno sabe que también hay algo del corazón, digamos, de la condición caída que tenemos del hombre. Bueno, en la sección de súplica, vamos a suplicar precisamente a que el Señor nos ayude a refugiarnos en Él, como dice el verso 7. Y aquí vemos que Nínive confiaba, más adelante vamos a ver, digamos, cómo estaban ellos, pero Nínive confiaba en su ejército, en las murallas, en su riqueza, en el poder militar. Pero Nahum declara en el verso 8, con una inundación desbordante pondrá fin total a su sitio. Es decir, Dios va a hacer juicio, Dios va a obrar. Lo que parecía invencible, en el caso de Nínive, cayó en las manos y en la justicia de Dios. Y ninguna seguridad humana puede reemplazar lo que Dios hace. Entonces, supliquemos, porque nosotros a veces también construimos refugios falsos. Por ejemplo, en el caso de Nahum estaba eso, el ejército, el poderío, la fama, no sé, la crueldad, el poder militar. ¿Tú qué piensas cuáles podrían ser unos refugios falsos que nosotros construimos y en el cual a veces nos sometemos o estamos ahí para sentirnos seguros? Yo creo que una de las más es la economía. El dinero. El dinero. Es decir, uno persigue mucho conseguir plata, es porque uno sabe que cuando la tiene se siente muy seguro. Sí. Y añadido a eso puede ser, y bueno, la plata da estabilidad, ¿no? Claro. Estabilidad, reconocimiento, Y uno tiene un posibilidad montón de de cosas. entretenimiento, control, Poder. Sí. autosuficiencia, digamos. Yo creo que esa es una de las, si es para ilustrar, esa puede ser una de las más importantes. Sí, y como en el caso de Nínive, hay que recordar que esos refugios en algún momento fallan y se caen, se desboronan. Entonces, que cada uno de nosotros pensemos a dónde nos estamos refugiando y recordemos esta verdad de Nínive, digamos, su refugio, y que Dios en algún momento dijo, mira, te vas a acabar, no va a haber una piedra sobre piedra de esta ciudad. ¿Sabes algo? Me hacía recordar, y una recomendacioncita aquí. Hay una película animada de Moisés, se llama El Príncipe de Egipto. Y estos días mis hijos la estaban viendo y la escena me conmovió mucho, la escena de la muerte de los primogénitos. Porque yo esta semana justo también vi la película de Moisés, sí. pero la otra, la real. Ya, la de personajes de real. Sí. Y oye, ¿sabes qué? Me pareció, pues, para que la pueden ver con los niños, es muy linda. Algo que me gustó mucho es la escena del espíritu así llevándose a los primogénitos. Me gustó demasiado pensar en que aquí se conecta mucho. El Señor le dio a este faraón tantas oportunidades de que hiciera lo que él le estaba diciendo que hiciera, de que obedeciera. Fue paciente con él. Humíllese, haga. Y digamos que fue recrudeciendo sus mensajes hasta llegar a este que fue él. Y lo que es más grande en ese refugio ahí es, si tú estás sano, si tú estás niño, ¿qué muerte puede haber para un niño que está sano y está bien? Digamos que sería como inevitable, eso no va a pasar, pero el Señor, en su justo juicio, después de haber dado todas las oportunidades,
nada se le puede detener, ni siquiera el imperio más grande egipcio. Ahí. Entonces, para que vean esa película. Príncipe de Egipto. Ajá. Y por eso el texto, en este contexto que estamos diciendo, nos invita, bueno es el Señor y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, el llamado que está haciendo Nahum no es solamente como admirar a este gran Dios, sino a correr a Él, digamos. Que ese puede ser también una situación, ¿no? Como, yo sé que Dios es, yo sé que no sé, yo tengo estos conceptos acerca de Dios, pero ¿qué pasa, digamos, cuando me veo inmerso en alguna situación? ¿Sí corro a Él? O sea, sí estoy yendo a refugiarme en ese Dios en el que mi mente, mi conocimiento cree, o lo estoy viendo desde lejos, digamos. Y por ejemplo, el padre que piensa que proveer económicamente es suficiente mientras que descuida, digamos, a la familia. O la mujer que lleva todas sus cargas sola porque siente que depender de otro es debilidad. Entonces ahí pensar cómo podemos refugiarnos en Dios. ¿Y qué podemos pedir, digamos, ahorita que oremos? Un corazón dependiente, fe para descansar en Dios, porque a veces hay crisis difíciles, digamos, y a veces no es tan fácil decir que voy a correr a Dios, pero que Dios nos dé la fe para descansar en Él. Y discernimiento para reconocer cuáles son nuestros ídolos, digamos. Y en acciones de gracias, pues aquí hay que pensar necesariamente en Cristo, porque en Cristo tenemos un refugio seguro. Aquí el libro de Nahum deja claro que el juicio de Dios es real, digamos, es decir, no es una metáfora, no es como, bueno, en algún momento, no, es real. Y esta profecía se cumple, más adelante se cumple y pasa exactamente lo que estaba diciendo el profeta Nahum. Es decir, el juicio es real, pero Nahum también dice que el refugio seguro existe. Y para nosotros los creyentes, en esta época donde estamos, nuestro refugio es Cristo. Entonces, bueno, ese podría ser un poquito la forma como de poner en práctica esta palabra, recordar que Cristo, digamos, mereció el juicio que nosotros merecíamos. Cristo cargó nuestro pecado y además abrió el camino para acercarnos a Dios, digamos, sin condenación. Esa puede ser como la forma de dar gracias a Dios, pero también de pensar cómo nosotros podemos acercarnos a estas situaciones difíciles y que Dios sea cada vez más nuestro refugio seguro. Voy a orar entonces. Qué belleza. Señor, suplicamos que tú nos reveles cuáles son esos refugios que nosotros tenemos. Panqui nos guía en este devocional a pensar en esos refugios que nosotros hemos hecho para nuestro propio descanso. Pero que aquí este texto nos muestra que aún un imperio tan grande como era el imperio sirio, hoy no existe. Y tú eres el Dios de los tiempos, eterno. Estás en pie, eres Dios fuerte por los siglos de los siglos. Y estos imperios que intentan desafiarte y desafiar todo cuanto tú has hecho, hoy ya no existen. Y así pasará con todo. Todas las cosas de este mundo pasarán, Señor. El mundo y sus deseos. Pero los que esperan en ti, los que permanecen en ti, porque tu palabra, Señor, es eterna y tú eres eterno. Y aquí, Señor, tú nos dejas claro eso, que tú conoces a los que se refugian en ti. Enséñanos, Señor, a refugiarnos en ti. Eso es lo que te pedimos, que tú seas nuestro refugio. Y en estas acciones de gracia, Señor, también seguir pensando en esto. En seguir diciéndole a nuestro corazón, orando a través de la palabra, a través de la comunión contigo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro refugio. Enseñándole a nuestro rebelde corazón que solamente en ti, Señor, podemos encontrar el refugio del juicio de Dios. Es decir, como decía Panqui, el juicio existe y es real. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Y tú en Cristo has juzgado nuestros pecados. Ahora solo nos queda correr en refugio a nuestro Señor todos los días y recordarnos que Él fue quien llevó en sus hombros lo que nosotros merecíamos, Señor. La cruz y la muerte la cargó Él. Ahora nosotros solo nos queda refugiarnos en nuestro Señor. Gracias, Padre, por este devocional en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, familia, hemos llegado al final de este devocional en casa. Compártelo y deja tus comentarios.
Si alguna idea te gustó de este devocional, déjalo porque es muy bueno leer tus comentarios, leer cómo el Señor te bendice y cómo su palabra te enseña. Bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.